Las políticas de privatización de los servicios públicos y la presencia de empresas privadas en la gestión y explotación de servicios imprescindibles como el gas y la luz ya está considerado como algo normal. El negocio con derechos fundamentales como la sanidad, el cuidado y la educación es una práctica cada vez más habitual. LAB está trabajando una propuesta que tiene como objetivo situar los servicios públicos en el centro de nuestras vidas y para que todo lo público sea verdaderamente público y de calidad. El propio Iñigo Urkullu nos ayudará a explicarlo. Ni Iñigo naiz. Gaurko honetan Iñigo naiz. Beraz, Iñigo bezala ezagutu nazazue eta Iñigo bezala har nazazue. Zer da, ipuin osoa irakurri beharrekoa? No, mejor que no. Tú solo escucha y si quieres, danos tu opinión. ¿De acuerdo? Galdera zailak erantzuteko moduan ez dakit, baina bueno, bai. En sanidad, poner en marcha un plan que acabe con el actual sistema de concertación. Elaborar nuevas leyes de ratios, ampliar el catálogo de servicios, reforzar la atención primaria. Txapeldunak beraiek dira bai, baina zuek ere bazarete benetako txapeldunak. Necesitamos un sistema público de cuidados para personas mayores, al que debemos dotar de un enfoque sociosanitario y de nuevas leyes para regular las ratios. Bueno, erronka galanta, Para educación, necesitamos la puesta en marcha de un plan que nos lleve a la escuela pública comunitaria vasca, cuyo objetivo es que haya una única red. Reducir ratios, incluir la etapa de 0 a 3 años en el ciclo de educación infantil. Txapeldunak zarete denok, ikasleak eta irakasleak. Debemos superar la actual subcontratación estructural en las instituciones, definiendo por ley los servicios que requieren una gestión pública. Oso ondo. Nos alegra que lo veas así también, pero lo que decís no coincide con lo que hacéis. Con la pandemia se ha demostrado que las privatizaciones y las malas condiciones laborales han sido determinantes en estos altos niveles de enfermos y decesos, y que hemos estado en grave peligro por sus políticas. Se han entretenido con aplausos, pero han puesto en peligro la salud de las trabajadoras y los trabajadores en favor del capital. Ha quedado claro que para hacer frente a las crisis económica y climática es necesario situar la sostenibilidad de la vida y los servicios públicos en el centro, y no el capital. Nosotros no le defendemos al capital, defendemos a los currelas. Lo que hemos tenido que llegar a oír. Existen condiciones para dar un mayor valor al sector público. Los trabajadores y trabajadoras seguiremos luchando y LAB seguirá presente en esa pelea. Mesedez eskatu egiten dizuet zuei, ez zaitezte bihurriak izan. Bestela nire porrota izango da.